Hoy, con vuestro permiso, voy a hacer un shiur especial sobre el Rambam, el Maimónides. No, lo voy a explicar. Como ustedes saben, en el pueblo de Israel hay ya desde algunos años, algunos menos años, algunos más años, un orden de estudio diario. Por ejemplo, la Mishnah diaria, o el capítulo de Mishnah diario, o el Daf Yomi, la hoja diaria del Babli o del Yerushalmi, o el capítulo diario de Tanaj, o el Jokle Israel, muy bien, o el estudio de Alajá diaria, ¿sí? Y hace algunas decenas de años el Rebbe Chabad de Lubavitch incorporó otro estudio diario que es el capítulo diario del Rambam, del Mishneh Torah del Yad HaChazaka, de la enciclopedia halájica más completa que tiene el pueblo judío, ¿sí? Desde hace aproximadamente 1000 años, cuando apareció el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon Sefaradí, como él escribe en sus libros. Y hay dos métodos de estudio, que uno es un capítulo diario, y de esa forma terminamos más o menos el Yad HaChazaka en 3 años. El Yad HaChazaka tiene creo que como 1000 capítulos. 1000. Okay. En sus 14 libros. ¿Sí? Y hay otro que para terminarlo en un año hacen 3 capítulos por día. Entonces, más o menos así. En un año. En un año. Sí. Yo hace algún tiempo, hace algunos años, trato de estudiar un capítulo diario. Y entonces, primeramente tenemos que saber de que el Rambam abarca toda la halajá de la Torah. ¿Por qué? Porque el Shulchan Aruch solamente nos habla de las halajot que podemos llevar a cabo hoy en día, ¿sí? Pero el Shulchan Aruch no trae halajot de korbanot, de sacrificios, y de pureza e impureza, de taraita y tumá, y no trae halajot del Beit HaMikdash, y no trae halajot de los Kohanim, y muchas cosas que tienen que ver con las halajot que lamentablemente o momentáneamente no las podemos cumplir. ¿Qué? El Rambam trae halajot de guerras y del Mashiach y de muchas cosas que no aparecen en ningún otro libro, que aparecen así de manera esporádica por aquí y por allá, pero de una manera organizada como la hizo el Rambam no tenemos. Entonces, por eso la idea del Rebbe de Lubavitch era de Chabad, era de que una persona abarque toda la Torah, o sea, toda la halajá, y que la aprenda en todas sus temáticas, y no solamente en las cosas que son, sí, halajot de brajot, y de Shabbat, y de fiestas, y de tefilá, y de tefilín, que como son las cosas básicas que uno tiene que saber bien, y que, por supuesto, eso sí lo tenemos que estudiar de libros de halajá más contemporáneos o posteriores al Rambam, porque no siempre el halajá es como el Rambam en todas las cosas. Posiblemente en la gran mayoría las cosas son como el Rambam escribió, pero no en todo. Ashkenazim, Sefaradim, Shulchan Aruch, Ramá, en forma general, el Rambam abarcó todas las halajot de la Torah Shel Be'al Peh, de la Torah oral, de las 613 mitzvot que tenemos en los 2 Talmudim. El Rambam no solamente se basa en el Talmud Babli, también en el Talmud Yerushalmi,
y en los Midrashim, y muchas cosas, que de ahí básicamente él llegó a las conclusiones halajicas y que las cabezas más fuertes y más poderosas de todas las generaciones trataron de sacar y de entender de dónde el Rambam llegó a cada una de esas halajot. ¿Sí? Porque el Rambam no inventa halajot. El Rambam se basa en las escrituras de la Torah Shebe'al Peh, de la Torah oral, ¿sí? De los Talmudim y de los Midrashim y de etcétera. Aunque en algunas ocasiones el Rambam dice, a mí me parece que la halajá es así, de ahí se ve de que esa es la idea de él, de cómo él opina en lo personal. Pero en forma general, por supuesto que el Rambam tenía una fuente para cada una de sus halajot, y por eso el Rambam es uno de los libros, el Mishneh Torah, me estoy refiriendo específicamente al Mishneh Torah, el Yad HaChazakah, es uno de los libros que más Peirushim tiene, o sea, que más interpretaciones tiene, desde el Bet Yosef, que escribió el Perush al Rambam, que se llama Kesef Mishneh, Magid Mishneh, Lechem Mishneh, y muchos otros que se fueron acumulando en todas las generaciones. O sea, ¿por qué hablo de esto ahora? Porque según el orden del Rambam de un capítulo diario, hoy empezamos un nuevo ciclo. O sea, ayer fue el último capítulo del libro número 14, que es el Sefer Shoftim, el libro de los jueces, y que en su última halajá, el Rambam está dividido, el Mishneh Torah es una enciclopedia halágica que tiene 14 libros. 14 libros. Y por eso se llama Yad HaChazakah. Yad son las iniciales de Yud y Dalet, que es 10 y 4, que son 14. ¿Sí? O sea, el libro realmente se llama Mishneh Torah. El Rambam dice, si tú estudias la Torah escrita y luego estudias este libro, ya sabes todo. No tienes que estudiar más nada. ¿Sí? Algunos lo criticaron ahí en eso un poquito, porque ¿qué? No hay que estudiar Talmud, ¿no? O sea, ahora solo el Rambam existe y no existe toda la Torah Shebe'al Peh, toda la Torah oral. Abal, no lo hizo con esa intención, sino que más que nada como lo que hizo el Shulchan Aruch, para que la gente pueda con más facilidad poder conectarse con la halajá y con toda la halajá de la Torah, ¿sí? Sin excepción. Las 613 mitzvot tienen su lugar en el Mishneh Torah. Y la última halajá del Mishneh Torah, los últimos dos capítulos del Mishneh Torah hablan de Ilhot Mashiach, halajot del Mashiach, que eso también es una de las cosas especiales de las que habló el Rambam, y ningún otro lo incluyó dentro de sus halajot, digamos así. Entonces vamos a leer esa última halajá para terminar, y luego les voy a compartir en el tiempo que tenemos. Hay un libro que se sacó ya hace muchos años de escritos del Rav Kook de diferentes temas, ¿sí? Temáticas de todo lo que ustedes quieran, y dentro de eso en este libro aparecen escritos del Rambam sobre diferentes personalidades de la historia de Am Israel, Rabbanim, Jajamim, sí. Tanto del pasado como contemporáneas de la época del Rav Kook. Y dentro de ellos escribió el Rambam dos, pero yo elegí uno, que es un poco el más corto, sobre el Rambam. Sí, es un escrito donde el Rav Kook, que se refirió a el Rambam y lo tituló Amaor Ha'echad, la luz única, así lo denominó, Amaor Ha'echad. Sí, Maor de la Shon. ¿Ah? Rambam. Estamos hablando de Rambam. ¿De Rav Kook o Rav Rambam? ¿Ah? De Rav Kook a Rambam. Vete. Dmut Yukno Shel Rambam. O sea, este escrito nos viene a enseñar quién es el Rambam. Ya fe. Entonces,
En la última halajá del Mishneh Torah, dice el Rambam así, ¿sí? Él está hablando de los días de la Geulá. Y en estos días, en la época del Mashiach, Lo yesham lo rab, no va a haber hambre en el mundo. Velo milchama, y no va a haber guerras. ¿Qué? Esta es una de las fuentes de las cuales nosotros nos apoyamos, de que aquellos que en la otra religión dijeron que es el Mashiach, no puede ser. ¿Por qué? Porque desde que apareció ese Mashiach hay más guerras y hay más problemas y hay más hambre y hay más... Todo. Entonces dice el Rambam, en la época del Mashiach no va a haber hambre, no va a haber guerra, no va a haber envidia, no va a haber competencia. Lokina betaharut, shatovat yeh mushpat arbe, que el bien y el bienestar va a influenciar de una manera bien grande. Bejola ma'adanim metzuim keafar, y todos las satisfacciones y los regocijos se van a encontrar como el polvo. Veloye ese kola olam el aladat et Hashem bilvat. Y de lo único que se va a ocupar el mundo es de conocer a Hashem. Esa va a ser la ocupación, ¿qué? De la gente. Solamente. Bilvat. Ulefijach. Y por lo tanto, Yu Israel Chachamim Gdolim Veodim Dvarim Astumim. Am Israel va a ser un pueblo de sabios grandes que van a saber cosas ocultas. Veyasigudat Boram, y van a poder percibir el conocimiento de su creador, que fico a Hanam, de acuerdo a la fuerza del entendimiento del hombre. Sheneemar, como está escrito en Ishayahu, capítulo 11, Kimal Haaretz de'at Hashem, porque se llenará la tierra del conocimiento de Hashem. Kamaim Layam Mechasim, como las aguas del mar que tapan, que cubren, ¿sí? Al planeta. Entonces, aquí termina el Yad HaChazaka, el Mishneh Torah. Nishlemu Ilchot Melachim ve'achibur kulo. Acabamos con las halajot de los reyes, que ese es el último tema. Y todo el escrito, Baruch She'amar Vaya Olam Bifrato Ubichlalo. Bendito el que dijo que se haga el mundo en forma específica y en forma general. Tam Ben Ishlam Shebach Lael Bore Olam. Acabó y se terminó. Alabanza a Dios, creador del mundo. Atkan. Esto es lo que dice el Mishneh Torah. Después, siempre cuando terminamos algo volvemos a comenzar. Entonces vamos a leer lo siguiente. El Rambam tiene un Sefer HaMitzvot donde aparecen las mitzvot de la Torah, pero también tiene un prólogo al Mishneh Torah. Entonces vamos a ver, en síntesis, el nombre de los 14 libros del Mishneh Torah, cómo se llaman y de qué tema tratan, pero mamash en 2 palabras cada uno para poder ir al escrito del Rav. Okay, un minuto. Entonces, caja. Dice el Rambam, Raiti lejalek chibur ze le'arba asar sfarim. Yo vi la necesidad de dividir este escrito en 14 libros. Sefer Rishon, el primer libro se llama Sefer Amadá, el libro del conocimiento. Sefer Sheini, el segundo libro, Sefer Ahavá,
En el primer libro, ¿qué temas se hablan? ¿Qué? Yesodei Torah, los fundamentos de la Torah, el Hot Deot, las alajot de las midot, de las cualidades, del comportamiento, la prohibición de la idolatría, estudio de la Torah y Teshuvah. Las alajot de Teshuvah que estamos estudiando los domingos están en el primer libro, Sefer Amada. Segundo libro, Sefer Sheni, Sefer Ahavá, el libro de amor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el amor de Am Israel? El amor de Am Israel a Kadosh Baruj Hu, o de Hashem a nosotros, es la mitzvah de Tefilín, de Tzitzit, de Tfilá. Esos son los temas que aparecen en el segundo libro. Tercer libro, Sefer Zmanim, el libro de los tiempos, que aquí aparecen las alajot de Shabbat, Hagim. Cuarto libro, Sefer Nashim. ¿Cuál fue el tercero, perdón? Sefer Zmanim, tiempos. Cuarto libro, el libro de las mujeres, que hablan de todas las alajot del matrimonio, divorcio, etc. que tuvo. Quinto libro, Sefer Kedushá, el libro de la Kedushá. En este libro se habla del tema de las relaciones prohibidas entre hombres y mujeres, todo lo que tiene que ver con ese tema. El tema de los alimentos, ¿sí? De alimentos prohibidos según la Torá. Entonces, ese es el tema de la Kedushá, del libro de la Kedushá, que nos habla de esos dos temas donde el hombre tiene que tener mucho cuidado y santificar su vida en el tema de sus relaciones con mujeres y con la comida. Sexto libro, Sefer Afla'ah, que habla de todo el tema de las alajot que tienen que ver con la palabra, promesas, en Shevuot, Nedarim, ¿sí? Juramentos, etc. Séptimo libro, Sefer Zeraim. En este libro de siembra se habla de las mitzvot que tienen que ver con la agricultura, ¿sí? Terumot, Masrot, Trumot, diezmos, el año sabático, Shemitah, Yobel, etc. Octavo libro, Sefer Avodah, que nos habla de la Avodah, del servicio en el Beit HaMikdash. ¿Sí? Y por eso aquí aparecen las alajot de la construcción del Beit HaMikdash, de Korbanot. Noveno libro, Sefer Korbanot, que ya entra en temas más detallados sobre alajot de sacrificios. Décimo libro, Sefer Tahara, el libro de la pureza, que habla de alajot de Tumá Betara, de pureza e impureza. Como lo que vimos ayer, Najón, la Paraduma. Entonces, Badai, que ahí tenemos las alajot de la vaca bermeja y de diferentes alajot, de la tevilá y de la mikve y de los tipos de impureza, etc. Muertos. Libro número 11, Sefer Nezikin, daños. Todo lo que tiene que ver con asuntos monetarios y corporales, cuando una persona o sus bienes provocan daños o le provocan a él, tanto a nivel corporal como a nivel de sus bienes. Libro número 12, Sefer Kinyan. Kinyan es adquisición, todo temas de compra-venta, adquisiciones de campos, de objetos, de muebles, de inmuebles, etc. Todo eso está en el libro número 12. Libro número 13, Sefer Mishpatim, de leyes. Leyes que tienen que ver con Dinim, que también está un poco conectado con lo anterior, con temas de daños, con temas de cuidadores, con temas de deudas, pagos, litigios, etc. Y el último y 14º libro es el Sefer Shoftim, el libro de los jueces, donde tenemos aquí todas las leyes que tienen que ver con penas capitales, con leyes del rey y de las guerras, hasta lo que leímos aquí, que son las leyes del Mashiach. Eso es en síntesis el Mishneh Torah del Rambam. Entonces, como ven, no se le fue ni un tema, ¿sí? Todos están incluidos en el Mishneh Torah. Top. El Rav Kook divide este escrito en dos partes. La primera más general y la segunda entrando más en la personalidad y lo que nos dejó este gigante de la historia, que sobre él fue dicho,
Mi Moshe ad Moshe lo kam que Moshe. Desde el primer Moshe hasta el Moshe ben Maimón no hubo otro como Moshe. ¿Okay? Entonces, para que entendamos un poco las proporciones de quién fue el Rambam. Ascaja. Dice el Rav, en las profundidades de la Neshama humana hay una voz divina que constantemente está llamando al hombre. Y que es una voz que no se puede esconder. Y que cada ser humano, como criatura creada a semejanza divina, tiene en su interior. Y que a veces la persona no le hace caso a esa voz que lo llama de su interior, pero de ninguna manera el hombre va a poder arrancar ese fundamento, esa raíz, ¿sí? de ese col, de ese sonido, de esa voz, que el Rab la denomina como la esencia de la vida humana. O sea, hay algo en nuestro interior que no nos deja tranquilo. Y que, a veces está medio dormido, a veces está medio oculto, pero siempre está ahí presente. ¿Solamente es necesariamente en voz o solamente también puede ser en el sentimiento? No es una voz física, es algo, es una energía que tiene el hombre en su interior. ¿Como un llamado de conciencia? ¿Qué? En diferentes formas se revela esta voz. ¿Qué? Y por eso la persona, tanto el individuo como el general, los grupos humanos, los pueblos, buscan caminos cómo atender y cómo escuchar esa voz. ¿Qué hacer con ella? Y dice el Rambam, también aquellos que tratan de escaparse de ella o de callarla de diferentes formas. En abrija ve'ashtaka zot ela, sí, es como una vez uno le dijo a alguien: yo no soy tu hermano. Esa es la prueba que sí lo eres, porque si no, ¿por qué me dices a mí que no soy tu hermano? ¿Najón? A cualquier persona de la calle tú le dices que no es tu hermano. No es necesario, todos saben que no es tu hermano. Entonces, no, tú no eres mi hermano. Entonces, aquellos que quieren hacer callar esa voz interna, ¿es por qué? Porque la tienen, porque si no, no la tienen que hacer callar. ¿Mejor? Entonces, esa voz interna existe, y dice el Rab que la escapatoria y el hecho de querer hacerla callar es lo que más revela que la persona está conectada en su interior con esa voz. Porque si no, no necesitaría ni escaparse a ningún lado, ni hacer callar a algo que no existe. Pero dice el Rab que esta escapatoria en realidad no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque esta voz es la voz de Hashem y que está en el interior de cada alma y cada espíritu del ser humano, y por eso no se puede hacer callar lo que no se puede hacer callar, y no se puede ocultar y no se puede escapar uno de lo que lo va a perseguir a donde esté. ¿Por qué? Porque a donde tú quieras ir, ella va contigo, ella te acompaña. Y ella está ahí en tu interior y no te deja tranquilo. Esa es la voz divina. Kol Hashem bakoach, ¿sí? La voz de Hashem con la fuerza. Kol Hashem be'adar. Consulta. ¿Todos tienen esa voz interna o? Todos. Incluso un tipo de... Algunos se hacen más sordos, algunos menos sordos, algunos no le hacen caso, pero
está en todos. Mejor. Allá, el motivo principal de los movimientos mundiales que buscan religiones, que buscan ideas y a veces ¿sí? llegan a movimientos comunistas, socialistas, no me llamen, ¿sí? En el fondo están buscando algo, están buscando esa conexión, esa relación, dice el Rab, y todo lo que nosotros encontramos durante la historia de esos movimientos humanos, en lo que se refiere a su kesher, a su relación con la voz de Hashem, cada uno en su forma y en su situación, de manera positiva o negativa, porque vamos a ver que muchas veces esa voz lleva a las personas o a los grupos humanos a conclusiones erróneas respecto a lo que significa esa voz. Pero en el fondo, aquí hay dos fundamentos, dice el Rav, opuestos en su naturaleza y que básicamente podríamos decir, ¿sí?, de que aquí tenemos un sonido que tiene dos notas. ¿Sí? O sea, tenemos una voz divina que tiene dos componentes y que los dos componentes en un principio son opuestos, pero que ambos son necesarios. Entonces ya adelanto, uno lo llamaríamos el componente positivo y el otro el negativo. ¿Sí? Uno el de la apertura y el otro el de la... lo contrario, ¿cómo se dice? Estrechez. Estrechez, mejor. Entonces dice el Rab, el primer fundamento es el sonido, es la voz del deseo interno natural del acercamiento a Hashem. Que toda la existencia, ¿sí?, todas las los aspectos internos y espirituales de las personas buscan ese acercamiento, esa kirbat Elohim. ¿Okay? Y todos sienten de que ahí van a encontrar su bienestar, que van a encontrar su bien, su felicidad, y que ese es el fundamento de la vida eterna. Entonces, el primero es el que busca acercarse, el que busca conectarse, el que busca vincularse. El segundo es el que pone frenos, el que dice, cuidado, ¿sí? O sea, estás acelerando demasiado, ten cuidado. Pon atención. Mientras tenemos un llamado divino que nos empuja a acercarnos a Hashem, hay otro que quiere que ese acercamiento sea pulido, sea purificado, sea revisado como corresponde, ¿sí? Para que ese acercamiento no sea perjudicial, porque si no se lo sabe manejar como corresponde, puede provocar daño. Mejor, una persona quiere calentarse con el fuego, pero ¿cuál es el problema? Que se acerque demasiado y se queme. ¿Sí? Entonces, el deseo del acercamiento a la voz de Hashem es algo bueno, pero hay que saber cómo manejar y cómo estructurar de manera adecuada ese acercamiento para que no provoque perjuicios. Sería lo que hizo Moshe Rabbeinu cuando dice, voy a ver, me voy a acercar y no se detuvo para tomar la distancia. Mejor. Estos dos fundamentos, dice el Rab, son los que crean
Osim et hamachon shel hakodesh veshel tarat hakodesh. Dice el Rab, podríamos definir a estos dos como, ¿sí?, la construcción de la Kedushá y la construcción de la pureza de la Kedushá. O sea, yo quiero Kedushá, pero tengo que estar seguro de que esa Kedushá que estoy buscando sea la correcta y no sea una Kedushá falsa, o que sea una Kedushá errónea, o que sea una Kedushá que en realidad es un espejismo. Yo tengo que buscar Kedushá, y eso es lo que el hombre busca, pero también tengo que buscar pulir, purificar y aclarar de que esa Kedushá es la verdadera, es la auténtica y no es algo que puede provocar daño. Entonces el Rab continúa aquí analizando el tema. Y dice que durante todas las épocas históricas, en general de la humanidad, y de Am Israel de manera específica, la elevación, ¿sí?, de las olas que buscan el acercamiento a Hashem, tenían que enfrentarse muchas veces con el segundo componente importante, que es tomar en cuenta no solamente que yo quiero acercarme a Hashem, sino que tengo que hacerlo de la manera correcta y adecuada, de la manera pura y de la manera como corresponde. Porque si no lo hacemos de esa forma, entonces nuestro acercamiento a Hashem, ¿sí?, no solamente que no va a ser positivo, sino que va a ser negativo y puede volverse dañino. Amon regashot, hay muchos sentimientos e ideas respecto a las ideas divinas. En el mundo se fueron desarrollando diferentes creencias, fe, religiones, etc., y que fueron desarrollándose para buscar ese acercamiento de manera positiva, pero lo hicieron sin el segundo componente. ¿Sí? ¿Sí? Traigamos un ejemplo. Es importante tener un buen celular, pero es muy importante tener un ¿qué? ¿Un buen qué? En el celular. ¿Ah? Un buen filtro. Bien. ¿Te quieres acercar? ¿Te quieres comunicar? Déjalo. Pero tienes que saber filtrar las cosas que provocan daño en el vínculo, en la relación, cuando no lo sabemos manejar correctamente. Necesitamos la Kedushá, pero necesitamos la Tahará, necesitamos la pureza, la purificación, necesitamos el filtro, necesitamos saber limpiar bien. ¿Qué? Y los que no lo supieron hacer, llegaron a lo que se denomina la idolatría. Eso es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es la ideología de querer acercarse a Dios, de querer hacerle caso a ese llamado interno que tiene la Neshama, pero no llevarla y no filtrarla y no purificarla, sino llevarla por caminos que al final no solamente no me acercan realmente a Dios, sino que me alejan de Él. ¿Por qué? Porque no purifiqué ese llamado. Porque no le di la dirección que corresponde. Porque no puse el filtro que corresponde. Y por eso, esos llamados divinos internos que, como dije, son auténticos. Porque son los que Hashem puso en nuestro interior, al final terminaron en la oscuridad
de la idolatría, en la oscuridad del alejamiento de Hashem, y que el mundo, paulatinamente, como el mismo Raban explica en Ilhot Avodat Zarah, en las leyes de idolatría, cómo el mundo fue sometiéndose hasta que básicamente perdió el camino completamente y tuvo que venir Abraham Avinu para otra vez básicamente regresar a la humanidad, a la voz auténtica del interior de la humanidad y enseñarles que hay un solo Dios y que ese Dios es absoluto y que es omnipotente, etcétera, etcétera. En el corazón de las generaciones y sus personajes, dice el Rab, encontramos estas dos vertientes, estos dos componentes. Uno es el espíritu Hiyubi, positivo, del deseo de la kirba, del acercamiento a Kadosh Baruj Hu, y el otro es el espíritu negativo que busca la pureza de ese espíritu y de ese acercamiento. Y dice el Rab, no hay nada que pueda impedir que estos dos componentes básicamente trabajen paralelamente. ¿Qué? Y muchas veces estas dos fuerzas se encuentran y un poco se contradicen. ¿Por qué? Porque el hombre quiere acercarse, pero viene algo que lo frena y le dice, no así, no de esta forma. ¿Sí? Este vínculo no sirve, no es eso lo que Hashem está buscando. ¿Okay? Entonces, está la lucha entre el querer y el poder, ¿sí? Entre el querer ir por el lado positivo del acercamiento, pero por otro lado viene la fuerza negativa que te frena y te dice, revisa bien si esta estrategia es la que corresponde para conectarte con la Kedusha. ¿Eso está bien? ¿Está bien qué? Lo que la energía negativa te dice. O sea que si Si tú vas a 200 kilómetros por hora y viene alguien y te dice, ¿podés frenar un poquito? ¿Está bien o está mal? ¿Qué opinas? Está bien. Ya fue. Recibiste la respuesta. Kalima. Entonces, en el momento que ese espíritu positivo, dice el Rab, se refuerza, por otro lado, ¿sí? Uno quiere y quiere y quiere. Por otro lado, la parte negativa, la parte del freno se debilita. Y a veces al revés. A veces una persona quiere poner tantos frenos y tantos peros que se debilita la fuerza del acercamiento. ¿Sí? Porque tengo miedo si es por acá, si es por allá, si es así, si no es así. Muy bien. Y por eso, entonces al final, como no encontramos el equilibrio adecuado entre las dos sufren. Porque la fuerza que me quiere acercar a Hashem siente que no le dejan. Y la parte que quiere cuidarse siente que por otro lado se están acercando. Entonces, ninguna de las dos fuerzas, ninguno de los dos componentes de la Kedushá y de la Tahará, de la santidad y de la purificación, se siente conforme. Dice el Rab, solamente los que son gigantes, grandiosos en su espíritu, ellos tienen exactamente el termómetro, mitzvómetro, kedusha metro, no sé cómo llamarlo, para poder tener el equilibrio exacto entre las dos fuerzas. De saber cómo acercarse a Kadosh Baruj Hu por un lado, pero por otro lado saber de que hay que saber cómo pulir, cómo
darle el marco adecuado a esa Kedushá para que realmente sea la que te lleve al acercamiento adecuado y positivo a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué? No nos dice cómo llegamos a ser gigantes. El Rav Kook no te dice cómo llegar Hombre, gigante. Bueno, hay que estudiar. Ese principio es de los Tanaim, Amoraim, que fueron los que hicieron la halajá, de que no tenían que estar concentrados, en no ningún deseo. ¿Hay que ceder un poco cada una? ¿Qué? La Neshama, dice el Rav, gigantesca, en la cual estas dos corrientes, la positiva y la negativa, la de el acercamiento y la del cuidado, ¿sí?, actuaron de una manera completa, hasta tal punto que la parte positiva de querer acercar el corazón a Hashem cumplió con su función de la manera adecuada, por un lado, y la parte negativa que provocó la purificación, que para que todo lo que hay en ese deseo de acercarse a Hashem sea lo adecuado, sea filtrado como corresponde y no tenga defectos y no tenga, suciedades, sino que esté completamente limpia, dice el Rav. Eso lo encontramos en la Neshama de Rabbeinu Moshe ben Maimón, en el Rav. O sea, el prototipo del hombre, donde encontramos que esas dos fuerzas encontraron el equilibrio perfecto en su personalidad, dice el Rav Kook, lo encontramos en el Rambam. Asher leoró roe Beit Israel or, que con su luz ve a Am Israel la luz, y él es nuestra luz. Shnei Afahim, estos dos componentes que, como dijimos, son opuestos. Uno va al lado positivo, al lado de la amplitud, y el otro a la parte de lo negativo, del cuidado. Nitmazgu bemiluam, se conectaron de manera completa en el espíritu elevado, superior de su personalidad, del Rambam. Y en él encontramos, por un lado, el Shalom, la paz y la verdad, y de esa forma se construyó esa personalidad sin contradicciones internas. Por un lado, grande en el pensamiento, pero también grande en la acción. Por un lado, gigante en su comprensión, en su sejel, pero también gigante en su deseo, en su voluntad. La Geburá, la fortaleza y la Kedushá trabajaron a la par maravillosamente en este individuo, en el Rambam. ¿Qué? Yo lo que más admiro de Rambam es la lucha que tuvo cuando salió de su casa, que el padre lo echó. ¿Qué? Y se fue a la Yeshiva. La lucha que él tuvo, los lloros, la forma de desear. ¿Qué? Tener la sabiduría de hacer, que luego hacerlo recompensó con ello, ¿no? Ya fe. Entonces, para terminar en los últimos minutos que nos quedan, ahora vayamos más, después de esta idea general con la que el Rab quiere definir al Rambam. Cuando tenemos que hablar de este individuo, de esta persona legendaria, que a veces parece no de este mundo, sino de otro mundo, y que parece algo más, folclórico que real. Entonces, por eso, cuando hay personas que su mente es un poco limitada, y dicen, no es posible que haya existido un solo Rambam. No es posible. ¿Sí? ¿Cuándo tuvo tiempo para escribir todo lo que escribió, estudiar todo lo que estudió,
aplicar todo lo que estudió y además de eso ser doctor y ser esto y ser... No puede ser. Nos están engañando. El Rebbe... No, entonces ahí vienen los críticos. ¿Saben qué son los críticos? ¿Sí? Los criticones, los mevakrim, que ¿sí? nos quieren transformar a este gigante en un enano y que son varios enanitos. Que no es un gigante, sino que son varios enanitos, ¿sí? Que inventaron que todo esto se dio en una sola persona, en este Gaón. Ellos quisieron transformar esta verdadera personalidad, como dijimos, en algo folclórico, legendario, sí, bueno, como dicen, de las películas. Najón, de la imaginación de las personas. Porque dice el Rab, ¿cómo es posible que un cerebro normal nuestro, de una persona, pueda entender cómo este genio talmúdico primeramente escribió su fantástico escrito del Perush a la Mishnah, un Perush completo sobre todo el Shas, Shisha Sidre Mishnah, Sefer HaMitzvot, un libro de donde él explica las 613 mitzvot, el Yad HaChazaka, el Mishneh Torah con 14 libros de la enciclopedia más completa de la Torah que tenemos, ¿qué? Y que además de eso fue un gran filósofo que escribió el Moreh Nevuchim, la guía de los perplejos. Y además de eso, en sus momentos de tiempito, era también doctor. O sea, ¿sí? O sea, un señor que casi no tenía lo que hacer en la vida. ¿Qué? Y respondia muchas cartas, muchos cuestionamientos. Con cartas, cuestionamientos. Se le ha olvidado que recibía gente. Mejor, y las cartas que sí, y todo el tema con los yemenitas, Ger Teimán, mejor. Muy bien. Mejor. Los escritos perdidos. Mejor, quería escribir también un libro sobre profecía. Todo. Entonces, este cuadro, cuando uno lo ve, dice el Rav, que se presenta ante nosotros no en diferentes capítulos, ¿sí? ¿Sí? Estos no son fascículos, como dijimos, enanitos que se van juntando y que crearon al gigante, sino que es un solo gigante de verdad, ¿sí? ¿Sí? O sea, encontrar algo así, no solamente es encontrar algo así en comparación a la gente normal, sino en comparación a los más grandes sabios de la historia de Am Israel. ¿En dónde encontramos a un Rambam? ¿Sí? En comparación a... Y no faltan grandes jajamín de nuestra historia. ¿Sí? Desde los... ¿Sí? Tanaim, los sabios de la Mishnah y de la Gemara. No sé, no hubo otro, no sé. Entonces, estos críticos no pueden contener en su mente limitada que eso es posible. Porque Bemet la lógica dice que esto no es humanamente posible. ¿Cómo se puede ser el mismo autor del Yad HaChazaka y del Moreh Nevuchim y de el Perush a la Mishnah y de las cartas y de ser doctor y de tantas cosas que tenemos en el Rambam? Entonces, primeramente dicen, ¿cómo es posible que una persona que escribió un libro con una enciclopedia donde entró en el detalle de cada alajá, de cada concepto práctico de la Torá, es el mismo que escribió un libro tan profundo de filosofía como el Moreh Nevuchim? No puede ser, no es posible.
Porque Moreh Nevuchim es pura filosofía, pura elevación, puras cosas, ideas muy generales. Ese es el mismo que escribió, ¿sí? el Shulchan Aruch, el que decía, el Shulchan Aruch del Rambam. Sí, la halajá de esto y de esto y de esto y de esto. ¿Cómo se puede ser un hombre tan general y tan particular a la vez? ¿Cómo se puede ser tan filósofo y tan práctico a la vez? Entonces, conclusión, si en mi mente eso no entra, entonces son dos. No es el mismo. ¿No? Esta es la conclusión de un imbécil que no entiende quién es el Rambam. Mejor que ni opine. Que ni opine directamente. No puede ni opinar. ¿Qué? Entonces de ahí llegan esos, como dijimos, investigadores o criticones que llegan a esas conclusiones. ¿Sí? Si ya decimos de que el que escribió el Mishneh Torah es uno y el Moreh Nevuchim es otro, entonces el mismo Mishneh Torah, ¿cuánto se necesita solo para escribir el Mishneh Torah? ¿Cuánto tiempo necesitas? Un capítulo diario necesitas 3 años de estudio. ¿Usted entiende lo que es eso? O sea, una cosa es leer, otra cosa es escribirlo y entenderlo y escribir lo que uno dice. ¿Mejor? Entonces, caniré que hay 14 Rambam, no hay uno solo. ¿Sí? El primer libro del Rambam es un Rambam y el segundo es uno. Y entonces, el Rambam contrató 14, ¿cómo se dice? Asistentes. Cada uno tenía su computadora y cada uno escribió, ¿sí? su libro del Rambam, y luego que Ilu el Rambam lo escribió. No, pero tenían los secretarios. Mejor. Bajo de gira, Pero bueno, nosotros los judíos sabemos que la tradición y la verdad es más fuerte que todo. Y por eso dice el Rav de que después de reírnos o no reírnos con estos enanos mentales, llegamos a la conclusión de que Najón es prácticamente imposible humanamente escribir todo lo que escribió el Rambam y saber todo lo que sabía el Rambam y trabajar también como doctor y en la medicina y preocuparse de las necesidades comunitarias, no solamente de la gente con la cual él vivía, sino también de otros países que le mandaban cartas y preguntas. Pero sí, el Rambam escribió, y con eso terminamos. Otro escrito del Rambam son sus akdamot, son sus prefacios a diferentes tratados de la Mishnah, y está el prefacio famoso llamado Shmona Prakim, 8 capítulos, que es el prefacio a el Pirkei Avot. Y en el 5º capítulo dice el Rambam escribe, ¿sí? Dice el Rav, el hombre de Israel tiene que utilizar todas sus fuerzas para una sola meta, para conocer a Hashem. Todo lo que tienes en tu vida, lo material, lo espiritual, lo intelectual, lo que sea, lo sentimental, todo tiene que tener esa función. Yediat Hashem, Ladat et Hashem, conocer a Hashem. Y dice el Rabu que y cuando encontremos a una persona que ese es ese individuo, yo digo, dice el Rambam, que vean si el Rambam sabía que se estaba definiendo a sí mismo o no, pero dice el Rambam, yo digo que esa persona está un peldaño debajo de los profetas. Ese es casi un profeta. Es un mini profeta. O sea, que utiliza todas sus fuerzas para Yediat Hashem, para conocer a Hashem. Y no hace ningún acto, ni pequeño ni grande, sin que esa sea la meta. Sin que esa sea la finalidad de servir a Kadosh Baruj Hu y cumplir con el pasuk Ve'afta et Hashem Elokeja. Y amarás a Dios Bechol levavcha, con toda tu alma. Y sobre eso dijo el Naví, el profeta, Bechol derajeja daeu, en todos tus caminos lo conocerás. Y Jajamim en el Pirkei Avot
lo dijeron en 5 palabras, Vechol Ma'aseja, y todos tus actos, Iyu Leshem Shamayim, serán en nombre del Shamayim. Entonces dice el Rabbi, aquí terminamos, que en estas palabras, Yesh Mesirat HaChaim. El Rambam, cuando escribió estas palabras, no nos entregó una enseñanza, sino que entregó su vida. Él dijo, así vivo yo. Esa es mi forma de vivir. Atzmiut HaNefesh al-Adam, esa es la esencia del alma del hombre, que entrega toda su esencia para HaKadosh Baruj Hu. Zeu Rambam, ese es el Rambam, y esa es su fuerza maravillosa, su fuerza para Hashem, que lo amaba, y que lo conocía, y que lo servía con todo su corazón y con toda su alma. Y de la fuerza de ese amor completo y perfecto, ahora entendemos cómo un alma de ese tipo puede escribir halajá y filosofía y ser doctor, porque para él todo era lo mismo, servir a Akadosh Baruch Hu.